Bienvenidos una vez más a la luz de la palabra oficial. Soy el pastor Ángel Navas, rescatado de 13 años de drogadicción y alcoholismo por la mano poderosa del Espíritu Santo. Amado hermano, si no se ha suscrito todavía, oprima la casilla de suscribirse y también la campanita de todas las notificaciones y denos un like para que podamos llevar esta palabra por todos los rincones del mundo. Con el capítulo 7 se inicia la segunda parte del libro de Daniel y fue escrita principalmente en relación de la vida de Israel bajo los imperios gentiles. En este capítulo Daniel ya es uno de los 3 principales administradores en el reino de Belsasar. Los capítulos 1 al 6 son más históricos que proféticos, pero a partir del capítulo 7 al 12 son intensamente apocalípticos, aunque también revestidos de mucha información histórica. Dios en su infinita misericordia le revela todo esto al profeta Daniel en una serie de sueños y visiones, y este es el tema central del resto de los capítulos de este libro. A continuación hablaremos de la bestia y sus características en la visión de Daniel y cómo empieza Dios a revelarle al profeta Daniel el surgimiento y caída del imperio romano y de un cuerno pequeño que habla grandes blasfemias en contra del Dios Altísimo, a quien le llamaremos el Anticristo. Hoy, a la luz de la palabra, capítulo 7 del libro de Daniel, la visión de las bestias y del Anticristo. Amado hermano, por favor quiero recomendarle algo. Vea este capítulo hasta el final para que usted pueda entender por qué el libro de Daniel es tan importante para el estudio del libro de Apocalipsis. Daniel recluido comienza a pensar en los efectos y consecuencias políticas de los sueños del rey. La incógnita que tenía en su mente era qué sucedería con Israel en este momento y cómo sería la destrucción que la roca provocaría, o sea, Jesucristo. Al igual que los acontecimientos del capítulo 1 al 6, las visiones del capítulo 7 al 12 se dan en una secuencia cronológica. El orden es el siguiente. El capítulo 7 corresponde al primer año de Belsasar. El capítulo 2 al tercer año. En el capítulo 9, el primer año de Darío el Medo y la visión de las 70 semanas del libro de Daniel. En el capítulo 10 al 12, el tercer año del rey Ciro de Persia. De modo que la primera y la segunda de las visiones del profeta se dieron en el periodo babilónico, en tanto que la tercera y la cuarta le fueron dadas inmediatamente después del inicio del imperio medo-persa. Amado hermano, por favor ponga atención a esto. El contenido en el capítulo 7 es paralelo al del capítulo 2. La visión de las 4 bestias corresponden a las 4 partes metálicas de la imagen que soñó Nabucodonosor, como dice la escritura. En Daniel capítulo 2, versículo 31 al 34 dice de la siguiente manera: Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era sublime y estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, y su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, Jesucristo, aleluya, no con mano de hombre, sino que hirió la imagen en sus pies del hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Las visiones del juicio y la venida de Cristo significan, gloria al Señor, lo mismo que la piedra cortada, no con mano de hombre, a cual destruyó todos los demás reinos y luego llenó toda la tierra. El momento aproximado de esta visión, según el escritor, le asigna una fecha a esta visión. En el versículo 1 dice de la siguiente manera: En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Recordemos que ya no fue Nabucodonosor que tuvo el sueño, sino que Dios le da un sueño, una revelación al profeta Daniel. El método que Dios usó en esta visión fue a través de un sueño. Dios siempre ha utilizado una variedad de métodos para revelar su voluntad a los profetas. A veces lo hacía entrar en una éxtasis para darle una visión. Otras veces se comunicaba con ellos en su idioma natural. Y también por medio de señales o símbolos, en este caso a través de un sueño
Y hay que entender y vale la pena recalcar que cuando Dios le da un sueño, amado hermano, hay que pedirle a Dios la interpretación de ese sueño para que no haya ningún error. Conociendo esto, en el capítulo 7 tenemos 4 visiones. La primera se ve en los versículos del 2 al 6. La escena es de una gran tempestad y en ella se veía el gran mar agitado por los 4 vientos del cielo y en medio de esa tempestad bestias feroces que subían de él. El mar simboliza las naciones gentiles y la escritura también nos da ejemplo de esto. Usted lo puede encontrar, lea Isaías capítulo 17 versículo 12 y Apocalipsis 17, 15. Los vientos agitados pueden simbolizar la intranquilidad y la continua situación en la que vive la gente en este mundo, y 4 bestias grandes diferentes, la una de los otros, subían del mar. Las bestias de este capítulo significan o representan lo mismo que las metales del estatua del capítulo 2. Ojo, estos son las naciones de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Este es el cuadro que Dios nos da del gobierno del hombre, que se puede identificar como bestial, rapaz, cruel, sanguinario, listos a despedazarse los unos con los otros sin misericordia. Es muy común que los gobiernos del mundo escojan a un animal como su representación simbólica. Por ejemplo, China, el dragón; Rusia, el oso; Gran Bretaña, el león; Italia, el lobo; Grecia, el leopardo; Alemania y Australia, el águila con 2 cabezas; y México, la serpiente y el águila. Usted notará que jamás una nación pondrá una paloma como símbolo porque la encuentran débil. La primera bestia en la visión de Daniel es un león que tiene alas de águila. El versículo 4 dice así: la primera bestia era como león y tenía alas de águila. Ya estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre, o sea, Nabucodonosor. El león es el rey de los animales de la selva y el águila es la reina de las aves. Las características principales de este león alado era indudablemente la fuerza, la grandeza y el progreso. Estas fueron las cualidades notables que se desarrolló en el reino de Babilonia, en el cual mismo año había llegado a su fin. El hecho es de que arrancar las alas y se pusiera en pie de un corazón de hombre nos hace recordar la humillación que Dios le propinó a Nabucodonosor hasta que comprendió que no era más que un hombre. En el capítulo 4, versículo 5 dice de la siguiente manera: he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca las costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. La característica principal de este oso es su aplastante peso. Daniel lo ve con 3 costillas en su boca y con lado más alto que el otro, que se lo mandó a levantarse y devorar mucha carne. Este representa el imperio medo-persa, sucesor de Babilonia. En el gobierno mundial, el oso es un animal poderoso y lento que aplasta a su presa. Lo que caracterizaba a los medos persas eran que sus victorias no eran ganadas con valentía y estrategia, sino por la fuerza con grandes masas de soldados. El lado más alto de la visión del oso simboliza la influencia mayor que tenían los persas sobre los medos en el imperio. Las 3 costillas representaban la triple alianza de Lidia, Babilonia y Egipto, la cual fue destruida por el oso y su fuerza, o sea, por el imperio medo-persa. En el versículo 6 dice de la siguiente manera: después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Es interesante rescatar que la primera frase de este versículo, después de esto miré, lo cual da a entender que las bestias no aparecían simultáneamente, sino que en secuencia. La tercera bestia era semejante a un leopardo, no leopardo en sí, la agilidad de un leopardo que aumentaba por las 4 alas que tenía, que solo puede ser una representación simbólica del imperio griego. Alejandro Magno, o el Grande, venció a los medos y persas en el año 334 a.C. En escasos 10 años ya se había apoderado de todo el mundo antiguo, lo que abarcó el imperio griego desde Europa hasta la India. Su avance se dio con una agilidad sorprendente. Sin embargo, a los pocos años la victoria de Alejandro se opacó cuando este joven emperador macedonio perdió su vida.
acabaría rápidamente dejando su enorme imperio en la mano de los 4 principales generales, quienes tomaron para sí una porción del imperio griego. Esto es muy importante. Estas 4 divisiones estaban representadas en las 4 cabezas del leopardo, pues en la Biblia la cabeza es un símbolo de gobierno. Estos 4 generales fueron Lisimaco, quien tomó Tracia y Bitinia; Casandro, quien tomó Grecia y Macedonia; Seleuco, quien tomó Babilonia y Siria; y Ptolomeo, quien tomó Palestina, Egipto y Arabia. Esto dio cumplimiento de la profecía de las 4 cabezas del leopardo. Versículo 7 dice de la siguiente manera: después de esto yo miraba en la visión de noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes y de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras las hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Notemos que a diferencia de las otras 3 bestias que había visto Daniel en visión, las cuales hay cierta semejanza a fieras reales que él conocía, como un león, un oso y un leopardo, pero este último no se parecía a ninguna fiera que el profeta haya visto en su vida. Tal sería tan terrible e inigualable de esta bestia, hablando simbólicamente, que destruiría y dominaría de una manera tan feroz a todo el mundo antiguo. La 4ª bestia sería, en mayoría de interpretación bíblica, representa al fiero y cruel imperio romano. Los romanos empezaron a ser notables desde el año 241 a.C., cuando derrotaron a los cartagineses y se apoderaron de la isla de Sicilia. En el tiempo de Jesús nuestro Señor, los romanos dominaban hasta el año 476, obviamente después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo, este imperio se dividió en 2 partes: Roma y Constantinopla, o sea, las 2 piernas de hierro. Nosotros creemos que aunque el imperio romano aparentemente dejó de existir, nunca ha dejado de sentirse su maligna influencia en el aspecto religioso. Mire por todos lados iglesias católicas. Y económicamente la historia de toda esta cristiandad comprueba que el papado siempre ha sido y actuado de una manera astuta, influenciado de una manera ensombrecedora. Los 10 cuernos y el cuerno pequeño son escatológicos. Escatología significa el estudio de las profecías de los tiempos finales. A pesar de que la historia antigua de toda la bestialidad que habla de Roma, la Biblia indica que habrá una resurrección del imperio romano, tanto políticamente y económicamente, influenciando al mundo de una manera religiosa. Todo esto se anuncia para una época que todavía es futura, pero que está muy pronto de suceder. De ahí que se le explique esta palabra, la visión, de un carácter escatológico, pues su cumplimiento será en los últimos días. Hermanos, en otras palabras, será la restauración del viejo imperio romano, cuando gobernarán 10 reyes representados por 10 cuernos. El versículo 8 dice de la siguiente manera: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados los 3 cuernos primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. En el principio este cuerno o reino llegará a ser tan grande y poderoso que delante de él fueron arrancados los 3 cuernos de los primeros, o sea, arrancados 3 reinos o reyes. Obviamente Dios lo permitirá para que se cumpla la palabra de Dios. Una cualidad apocalíptica de esta bestia es que estos cuernos tenían ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuerno es un símbolo de autoridad investida de un rey que Dios permitirá. Los ojos son símbolos de la gran inteligencia. La boca que hablaba grandes cosas es una indicación de lo profano y blasfemo y anticristiano del reino que se anuncia con dicho cuerno en el futuro, que ya pronto sucederá. Este representa al anticristo, como lo dice Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya está cerca.
nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y él quiere ser objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. A esto le llamaremos la abominación desoladora, que hablaremos en el capítulo 8 del libro de Daniel, cuando el anticristo se siente en el templo y proclama adoración, exige adoración. Ahí el pueblo de Israel se dará cuenta que se equivocó de gran manera al rechazar a Jesucristo. Clamarán a Dios, pero primeramente sufrirán persecución. Obviamente la iglesia habrá sido arrebatada, gloria a Dios. Por eso es importante buscar a Cristo en estos últimos tiempos. Apocalipsis capítulo 13 versículo 1 dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Ese dragón es Satanás, que el Señor reprenda al diablo. Y se maravilló, dice la Escritura, toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Amado hermano, en el final de la semana 70 del libro de Daniel, que hablaremos en el capítulo 9, o sea, al final de la gran tribulación, Cristo vencerá al anticristo con el poder de su palabra y librará a Israel de la más grande de las persecuciones. Es tan extenso y profundo este tema que lo dejaremos en este momento hasta aquí. Le invito a que espere la segunda parte del estudio de este capítulo, donde hablaremos de la revelación que recibió el profeta Daniel acerca del anticristo. Es muy importante anunciar de que la venida de Jesús está cerca. Obviamente la iglesia no pasará la gran tribulación, por eso es importante que nos guardemos fiel. En conclusión, amado hermano, el capítulo 2 y el capítulo 7 tienen una similitud. El sueño del capítulo 2 que tuvo Nabucodonosor y que interpretó Daniel representa, aleluya, la degradación de los gobiernos humanos. No esperemos cosas mejores. Pero también el capítulo 7 representa el carácter de estos gobiernos, de lo malo, perverso, sanguinario, egoísta que puede ser un gobierno humano. Por eso el gobierno de Jesucristo será perfecto y para siempre, un gobierno donde abundará la santidad y la justicia de Dios, que gobernará y alumbrará la luz en nuestros corazones. Amado hermano, si este video ha sido de bendición para tu vida, compártelo con tu iglesia, tus hermanos y amigos, para que sea de bendición y este canal de educación que da la gloria al Señor pueda crecer para la honra y gloria de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos miramos en el capítulo 7, parte 2, el anticristo.